Mi hijo me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones morados. Me arrastró por el jardín delante de todos los invitados y me gritó: «¡No le hables a mi esposa!». Fue en la inauguración de la casa que yo misma había comprado, para él. Ahí parada, con el vestido azul que había escogido especialmente para la ocasión, me di cuenta de que mi propio hijo me estaba echando de la propiedad que había pagado con mis ahorros de toda la vida. Pero lo que más me dolió no fue la humillación pública, ni los susurros de los vecinos que fingían no ver nada, ni siquiera el dolor físico que me atravesaba el brazo como un cuchillo. Lo que me partió el alma fue ver a Paola sonreír desde la puerta principal, con esa sonrisa helada que ahora sé que había estado practicando durante meses, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día que firmé los papeles de compra. En ese instante entendí que habían planeado todo desde el principio, que yo había sido la tonta útil que pagó por su propia traición y que mi único hijo acababa de convertirse en un extraño que me odiaba. 3 meses antes, todo había comenzado de la manera más dulce posible. Era un domingo de julio, uno de esos días dorados donde el sol entra oblicuo por las ventanas y hace que todo parezca una película antigua. Yo estaba en mi pequeño departamento de 2 habitaciones, preparando el almuerzo para cuando vinieran de visita, como hacían cada fin de semana desde que Teodoro se casó con Paola hace 4 años. La cocina olía a sofrito de cebolla y ajo, a ese aroma casero que me recordaba a mi propia madre, cocinando para nosotros cuando yo era niña. Había puesto la mesa con el mantel bordado que ella me había dejado como herencia, esos hilos dorados que brillaban bajo la luz del mediodía, y había preparado el guiso de pollo que tanto le gustaba a Carolina, mi nieta de 8 años. Cuando llegaron, Carolina corrió hacia mí con esa energía desbordante que solo tienen los niños, gritando: «¡Abuela Ángela!», con una voz tan cristalina que hizo que todo mi departamento se llenara de alegría. La levanté en brazos sintiendo cómo mis 67 años se desvanecían por un momento, inhalando el aroma de su champú de fresa y sintiendo la suavidad de sus mejillas contra las mías. Teodoro entró detrás de ella, alto y elegante, como siempre, con esa sonrisa que había heredado de su padre y que me derretía el corazón cada vez que la veía. Paola venía al final, tocándose el vientre con una mano y saludándome con esa voz dulce que ahora sé que era completamente falsa. Durante el almuerzo, mientras Carolina me contaba sobre sus clases de danza y sus nuevas amigas del colegio, Teodoro dejó caer la noticia que cambiaría todo. «Mamá, necesitamos hablar contigo sobre algo importante», me dijo, limpiándose la boca con la servilleta y mirándome con esos ojos verdes que tanto se parecían a los de mi difunto esposo. «El departamento se nos está quedando pequeño y con lo que están subiendo los alquileres, estamos pensando seriamente en comprar algo propio». Paola asintió, acariciando su vientre con movimientos circulares y sonriendo con esa expresión que las mujeres embarazadas tienen cuando quieren parecer vulnerables. «Estamos esperando otro bebé, Ángela. Carolina va a tener un hermanito o hermanita». Mi corazón se detuvo por un segundo y después comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en la mesa podrían escucharlo. Otro nieto, otra oportunidad. De ser abuela, de cuidar a un bebé que oliera a talco y leche tibia, de cantarle canciones de cuna en las madrugadas y verlo crecer. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a Paola, sintiendo la pequeña curva de su vientre contra mi pecho, imaginándome ya las noches que pasaría cuidando a ese nuevo miembro de mi familia. Sin pensarlo 2 veces, sin calcular consecuencias, sin siquiera respirar profundo antes de hablar, les ofrecí toda mi ayuda. «Yo tengo ahorros», les dije con una seguridad que me sorprendió a mí misma. «Puedo ayudarlos con el enganche o con lo que necesiten. Una casa propia es lo mejor que pueden tener.
especialmente con 2 niños. Teodoro levantó las manos protestando, diciendo que no podía pedirme tanto dinero, que ya había hecho suficiente por ellos a lo largo de los años. Pero yo insistí con esa terquedad que tengo cuando algo me parece correcto. Había trabajado durante 42 años como secretaria en una oficina gubernamental, levantándome todos los días a las 5:30 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo, viviendo con lo mínimo indispensable, comprando ropa en las liquidaciones de fin de temporada, cocinando en casa para no gastar en restaurantes, ahorrando cada peso como si fuera el último. Todo ese sacrificio, toda esa vida de privaciones, tenía sentido si podía ver a mi familia crecer en una casa propia, si podía darles la estabilidad que yo nunca tuve. Durante las siguientes 3 semanas, nos convertimos en una familia de cazadores de casas. Cada sábado por la mañana, Teodoro pasaba a recogerme en su auto plateado, que siempre olía a ambientador de vainilla, mientras Paola revisaba las páginas de internet inmobiliarias en su teléfono, marcando con estrellitas doradas las propiedades que más le llamaban la atención. Carolina se sentaba entre nosotras en el asiento trasero, preguntando si en la nueva casa tendría un cuarto más grande y si podríamos plantar flores en el jardín. Yo la abrazaba contra mi costado, inhalando el aroma de su champú de manzana, sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. La primera casa que visitamos estaba en un barrio de clase media, con calles arboladas y aceras limpias, donde los niños andaban en bicicleta sin que sus padres se preocuparan. Era una construcción de una planta con fachada color rosa pálido, ventanas pequeñas enmarcadas en madera blanca y un jardín al frente que necesitaba cuidado urgentemente. Paola caminó por los cuartos con sus tacones resonando contra el piso de cerámica, tocando las paredes con sus uñas largas pintadas de rojo brillante, murmurando cosas sobre la necesidad de cambiar los azulejos del baño y pintar todo de colores más modernos. «Esta casa tiene potencial», decía, «pero necesita mucha inversión para quedar como nosotros queremos». Teodoro me pasaba el brazo por los hombros mientras recorríamos cada habitación, señalándome los detalles que le gustaban. La cocina, amplia con espacio para una mesa grande. El patio trasero perfecto para hacer asados los domingos. La habitación principal con ventanas que daban al este para recibir el sol de la mañana. «Mamá, imagínate las navidades que podríamos tener aquí», me decía con esa voz cálida que me derretía el corazón. Una mesa larga en el comedor, todos reunidos. Carolina corriendo por el jardín con sus primos. Yo cerraba los ojos y podía ver esa imagen perfecta. Mi familia creciendo, multiplicándose, llenando una casa de risas y recuerdos. Pero esa primera casa no era la indicada. El precio estaba fuera de nuestro presupuesto. Y además Paola no dejaba de quejarse del tamaño de los closets y de la antigüedad de las instalaciones eléctricas. La segunda tampoco funcionó, ni la tercera. Cada sábado salíamos con esperanzas, renovadas, y regresábamos con una mezcla de cansancio y decepción. Carolina comenzó a quejarse de tanto caminar por casas vacías que olían a humedad y pintura vieja, y yo empecé a preocuparme de que nunca encontraríamos algo que estuviera dentro de mis posibilidades económicas. Fue en la 4ª semana cuando encontramos la casa de la calle Eucalipto. Recuerdo perfectamente esa tarde de agosto, con el cielo despejado y esas nubes blancas que parecían algodón de azúcar flotando sobre nuestras cabezas. La agente inmobiliaria, una mujer madura con cabello rubio teñido y traje azul marino, nos estaba esperando en la entrada con una sonrisa profesional y un manojo de llaves que tintineaban cuando caminaba. La casa era una construcción de 2 pisos con fachada color beige claro, ventanas grandes enmarcadas en madera blanca recién pintada, y un jardín al frente con rosales que estaban comenzando a florecer. Desde el momento en que cruzamos la puerta principal, supe que esa era la casa correcta. El recibidor tenía pisos de cerámica color miel
que brillaban bajo la luz natural que entraba por las ventanas altas, y una escalera de madera con barandales torneados que subía al segundo piso, como en las películas románticas que tanto me gustaban. La sala era amplia y luminosa, con espacio suficiente para un sofá grande donde toda la familia pudiera sentarse a ver televisión los domingos por la tarde. La cocina tenía gabinetes de madera clara, una estufa de 4 hornillas que parecía casi nueva, y una ventana sobre el fregadero que daba al patio trasero, donde ya me imaginaba tendiendo la ropa de los bebés. Carolina corrió escaleras arriba, gritando de emoción, sus pasos resonando por toda la casa vacía como música celestial. «Abuela, ven a ver mi cuarto», me gritaba desde el segundo piso, y yo subí detrás de ella, sintiendo cómo las rodillas me protestaban pero sin importarme el dolor. El cuarto que había escogido tenía ventanas que daban al jardín trasero, paredes blancas perfectas para decorar con sus dibujos, y espacio suficiente para una cama, un escritorio y todos los juguetes que una niña de 8 años puede acumular. Paola recorría cada habitación con una expresión diferente en el rostro, una mezcla de satisfacción y ambición que no había visto antes. Tocaba las paredes, abría y cerraba las puertas de los closets, revisaba las llaves del agua como si fuera una experta en construcción. «Esta casa tiene muy buena distribución», le decía a Teodoro en voz baja. «Y el barrio se ve seguro y tranquilo. Creo que podríamos ser felices aquí». Sus palabras me llenaron de una calidez que me recorrió desde el pecho hasta las puntas de los dedos. La agente inmobiliaria nos siguió por toda la casa, explicando las características de cada habitación, mencionando las mejoras que habían hecho los dueños anteriores, destacando la proximidad a escuelas buenas y centros comerciales. Cuando finalmente nos sentamos en la cocina para hablar de números, mi corazón comenzó a latir más rápido. La casa costaba $180,000, una cantidad que me pareció enorme pero no imposible. Yo tenía 120,000 en mi cuenta de ahorros, el resultado de 42 años de trabajo constante y una vida entera de privaciones voluntarias. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi cama con todos mis documentos financieros esparcidos sobre el edredón floreado que había cosido mi madre años atrás. La luz de la lámpara de noche creaba un círculo dorado alrededor de los papeles, y yo revisaba una y otra vez mis estados de cuenta bancarios, las escrituras de las 2 propiedades pequeñas que había heredado, los certificados de depósito que había ido renovando religiosamente. Cada año, los números bailaban frente a mis ojos cansados, pero por primera vez en mucho tiempo, cada cálculo me acercaba a algo hermoso en lugar de alejarme de mis sueños. Las 2 propiedades que mi madre me había dejado eran departamentos pequeños, en el centro de la ciudad, en un edificio de ladrillos rojos construido en los años 70. Los había estado rentando durante 15 años, recibiendo cada mes un dinero que me ayudaba a completar mi pensión y me daba esa tranquilidad económica que una mujer viuda de mi edad necesita. Pero mientras hacía cuentas esa madrugada, calculando cuánto podría obtener por su venta, me di cuenta de que había llegado el momento de soltarlos. Con el dinero de esa venta, más mis ahorros de toda la vida, podría comprar la casa de la calle Eucalipto completamente pagada. Sería mi regalo para Teodoro y Paola, mi manera de asegurarme de que mis nietos crecieran en un hogar estable y hermoso. La mañana siguiente llamé a Teodoro antes de perder el valor. Eran las 7:30, y sabía que estaría tomando café en su cocina antes de irse al trabajo, como había hecho todos los días desde que consiguió su empleo en la empresa de seguros. Su voz sonaba somnolienta cuando contestó, pero se despertó completamente cuando le expliqué mi plan. «Mamá, ¿estás completamente segura de esto?», me preguntó con una mezcla de incredulidad y emoción que me hizo sonreír. «Esas propiedades
Son tu seguridad económica. Son lo que papá quería que conservaras para tu vejez. Le expliqué que había pensado en todo, que había hecho las cuentas una docena de veces, que con mi pensión podía vivir tranquilamente sin los ingresos del alquiler. Hijo, ¿de qué me sirve tener dinero guardado si no puedo usarlo para hacer feliz a mi familia? Le dije, sintiendo cómo las palabras salían de mi corazón sin pasar por mi cabeza. Quiero ver a Carolina crecer en su propia casa. Quiero que el nuevo bebé tenga un jardín donde jugar. Quiero que ustedes tengan la estabilidad que yo nunca pude darle a tu padre. Mi voz se quebró un poco al mencionar a mi esposo, pero continué hablando porque sabía que él estaría orgulloso de mi decisión. El grito de alegría de Teodoro se escuchó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Mamá, eres increíble. No puedo creer que vayas a hacer esto por nosotros. Podía escuchar a Paola preguntando en el fondo qué pasaba y después el sonido del teléfono cambiando de manos. «Ángela», me dijo Paola con esa voz dulce como miel, que ahora sé que era completamente falsa. «Usted es la mejor suegra del mundo. Le prometo que cuidaremos esa casa como si fuera un templo sagrado. Sus nietos van a crecer en el hogar más hermoso que puedan imaginar». Sus palabras me llenaron de una calidez que me recorrió todo el cuerpo como un río de luz dorada. Por un momento, toda la soledad que había sentido desde la muerte de mi esposo se desvaneció como niebla al sol. Tenía una familia que me amaba, que valoraba mi sacrificio, que me incluía en sus planes y sus sueños. Carolina tendría una casa propia donde crecer. El nuevo bebé tendría un jardín donde dar sus primeros pasos. Y yo tendría la tranquilidad de saber que había hecho algo realmente importante con mi vida. Esa misma semana comencé todos los trámites para vender mis propiedades. Contraté a un agente inmobiliario que me habían recomendado en el banco. Un hombre mayor con bigote gris y corbata, siempre perfectamente anudada, que me explicó pacientemente cada paso del proceso. «Señora Ángela», me decía mientras revisábamos los documentos en su oficina que olía a café recién hecho y papel nuevo. «Estas propiedades están en una zona muy solicitada. Estoy seguro de que las venderemos rápidamente y a buen precio». El proceso fue más rápido de lo que esperaba. En menos de 3 semanas ya tenía 2 ofertas serias por cada departamento, compradores que habían visto las propiedades y estaban dispuestos a pagar el precio completo sin regatear. Firmé los papeles de venta un viernes por la mañana, sintiendo una mezcla de nostalgia y emoción mientras entregaba las llaves que había cargado en mi bolsa durante tantos años. Esos departamentos habían sido mi seguridad, mi respaldo para el futuro, pero ahora se convertirían en algo mucho más valioso: la felicidad de mi familia. Con el dinero de la venta depositado en mi cuenta bancaria, llamé a la agente inmobiliaria para hacer una oferta formal por la casa de la calle Eucalipto. Recuerdo esa llamada telefónica como si hubiera sido ayer, parada en mi cocina con el teléfono pegado al oído, mirando por la ventana los geranios que florecían en mi terraza, mientras escuchaba cómo mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Señora Ángela», me dijo la agente con evidente satisfacción en su voz, «los vendedores aceptan su oferta. La casa es suya». Firmé los papeles de compra un martes por la mañana en la oficina del notario, un lugar que olía a libros viejos y tinta fresca, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo y ventanas altas que dejaban entrar una luz dorada y polvorosa. El notario, un hombre calvo con lentes gruesos que se deslizaban constantemente por su nariz, me preguntó 3 veces si estaba completamente segura de poner la propiedad únicamente a mi nombre. Es más común que las propiedades familiares se registren con varios titulares. Me explicó mientras organizaba los documentos en pilas perfectas sobre su escritorio de cuero verde. ¿Estás segura de que no quiere incluir a su hijo como copropietario? Yo le expliqué pacientemente que sería más fácil hacer el proceso así, que después podría hacer el traspaso a Teodoro cuando él quisiera, que por ahora
era mejor mantener todo simple y directo. «Es mi regalo para él», le dije sin saber que esas palabras me salvarían la vida meses después. «Pero primero quiero asegurarme de que todo esté en orden». El notario asintió, ajustándose los lentes, y continuó explicándome cada cláusula del contrato con esa paciencia profesional que tienen las personas acostumbradas a tratar con clientes nerviosos. Cuando finalmente firmé mi nombre en la última página, sintiendo cómo la pluma deslizaba la tinta azul sobre el papel oficial, una alegría inmensa me recorrió desde la punta de los pies hasta la coronilla. Salí de la notaría con las llaves de la casa en mi bolsa de mano. Esas llaves doradas que tintineaban suavemente cuando caminaba, sintiendo una emoción que no había experimentado desde que mi esposo me pidió matrimonio 35 años atrás. Era la dueña de una casa hermosa, y esa casa sería el hogar donde mis nietos crecerían rodeados de amor y estabilidad. Lo primero que hice fue llamar a Teodoro para darle la noticia. Estaba tan emocionada que marqué su número sin darme cuenta de que eran las 10 de la mañana y él estaría en una reunión de trabajo. Cuando contestó con esa voz profesional que usaba en la oficina, yo prácticamente grité: «¡La casa es nuestra! Acabo de firmar los papeles». Hubo un momento de silencio. Después un grito de alegría tan fuerte que estoy segura de que todos sus compañeros de trabajo se dieron vuelta para mirarlo. «Mamá, no puedo creer que lo hayas hecho. Eres la mejor madre del mundo». Esa tarde fuimos todos juntos a conocer oficialmente nuestra nueva casa. Teodoro manejó más despacio de lo usual, como si quisiera alargar el momento, mientras Paola iba en el asiento del copiloto revisando fotografías de muebles en su teléfono, y Carolina saltaba de emoción en el asiento trasero preguntando si podría pintar su cuarto de color rosa. Cuando llegamos a la calle Eucalipto y vi la casa con ojos de propietaria, con las llaves de la puerta principal en mi mano, sentí que mi corazón se expandía como un globo lleno de helio. Entramos como una familia de exploradores descubriendo un territorio nuevo. Carolina corrió inmediatamente hacia su futuro cuarto, gritando planes sobre dónde pondría su cama y su escritorio, mientras Paola caminaba por la sala midiendo espacios con sus pasos y murmurando ideas sobre cortinas y colores de pintura. Teodoro y yo nos quedamos parados en el recibidor, abrazados, mirando a nuestra familia apropiarse de los espacios con esa naturalidad que tienen las personas cuando saben que están en casa. «Mamá», me dijo Teodoro con la voz quebrada por la emoción, «nunca voy a poder pagarte esto. No solo el dinero, sino lo que significa para nosotros tener una casa propia». Yo lo abracé más fuerte, inhalando el aroma de su colonia que siempre me recordaba a su padre, y le susurré al oído: «No tienes que pagarme nada, hijo. Ver a ustedes felices es todo el pago que necesito». Durante las siguientes semanas, nos convertimos en una familia de planificadores obsesivos. Cada conversación telefónica giraba alrededor de la casa. ¿Qué muebles comprarían? ¿Cómo decorarían cada habitación? ¿Dónde instalarían la cuna del nuevo bebé? Paola había comenzado a mostrar más su embarazo, y verla acariciarse el vientre mientras hablaba de convertir el cuarto pequeño en nursery me llenaba de una ternura que me hacía llorar de felicidad cuando estaba sola en mi departamento. Yo comencé a visitar la casa casi todos los días, usando mi juego de llaves para entrar y caminar por los cuartos vacíos, imaginándome cómo se vería todo cuando estuviera amueblado y lleno de vida. Limpiaba las ventanas hasta que brillaban como espejos, barría cada centímetro de piso y me quedaba parada en el jardín delantero, visualizando las flores que plantaríamos en primavera. Era mi ritual de apropiación, mi manera de bendecir cada rincón de la casa que pronto se convertiría en el hogar de mis nietos. Una tarde, mientras estaba regando las plantas del jardín con la manguera que habían dejado los dueños anteriores, vi a Paola llegar en un taxi. Se bajó con cuidado,
tocándose la espalda como hacen las mujeres embarazadas, y caminó hacia mí con una sonrisa radiante. «Ángela, vine a tomar medidas para las cortinas», me dijo, sacando una cinta métrica de su bolsa. «Quiero que todo esté perfecto para cuando nos mudemos la próxima semana». Esa tarde pasamos horas midiendo ventanas, discutiendo colores y estilos, imaginando cómo se vería cada habitación cuando estuviera completamente decorada. Paola tenía ideas muy específicas sobre todo. Quería cortinas de lino blanco para la sala, papel tapiz con flores pequeñas para el cuarto de Carolina y una lámpara de cristal para el comedor que había visto en una revista. Sus planes me parecían hermosos y sofisticados, muy diferentes a mi estilo simple y tradicional. Pero me emocionaba ver cuánto pensaba en cada detalle. Debí haberme dado cuenta de que algo estaba mal cuando Paola comenzó a hablar de mi casa en lugar de nuestra casa. Fue sutil al principio, pequeños deslices que yo interpreté como el entusiasmo natural de una mujer embarazada preparando su nuevo hogar. «En mi cocina voy a poner una mesa de mármol», decía mientras revisaba catálogos de muebles. «O mi jardín necesita más flores de colores». Yo sonreía y asentía, pensando que era hermoso verla tan ilusionada, sin entender que cada una de esas palabras era una declaración de guerra silenciosa. La primera señal real de alarma llegó una tarde de septiembre, cuando pasé por la casa para regar las plantas del jardín y encontré un camión de mudanzas estacionado en la entrada. Hombres sudorosos cargaban muebles nuevos hacia el interior. Un sofá de cuero blanco, una mesa de comedor de cristal, una cama king size que se veía carísima. Paola estaba parada en la puerta dirigiendo a los trabajadores con la autoridad de alguien que nunca había dudado de su derecho a estar ahí. «Ángela», me dijo cuando me vio llegar con mi regadera en la mano. «Decidimos adelantar la mudanza. El departamento se nos hizo demasiado pequeño y el doctor dice que necesito menos estrés». Su voz sonaba dulce como siempre, pero había algo en sus ojos que no pude descifrar en ese momento. Teodoro quería avisarle, pero está muy ocupado con el trabajo y yo le dije que no se preocupara, que usted entendería. Me quedé parada en la acera, viendo cómo mi regalo se convertía en la realidad de otra persona, sintiendo una mezcla extraña de felicidad y desconcierto. Por un lado, era hermoso ver la casa cobrando vida, llenándose de muebles y objetos que la convertirían en un verdadero hogar. Por otro lado, algo en mi pecho se contraía al ver que no me habían incluido en la decisión, que habían cambiado los planes sin consultarme siquiera. «¿Teodoro está aquí?», pregunté, buscando con la mirada el auto plateado de mi hijo entre los vehículos estacionados en la calle. «Me gustaría ayudar con algo, aunque sea preparar café para los trabajadores». Paola negó con la cabeza, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja con un gesto que ahora reconozco como pura falsedad calculada. Él tuvo que quedarse en la oficina hasta tarde, una reunión importante que no podía cancelar. Pero no se preocupe, yo tengo todo bajo control. Esa noche llamé a Teodoro a su teléfono personal, necesitando escuchar su voz, necesitando que me explicara por qué se habían mudado sin avisarme. Cuando contestó, podía escuchar ruido de fondo, voces y música, como si estuviera en un restaurante o una celebración. «Mamá», me dijo con una alegría que sonaba un poco forzada. «¿Cómo está?». Paola me contó que pasó por la casa esta tarde. Le pregunté sobre la mudanza, sobre por qué no me habían avisado, y su explicación fue una cascada de disculpas y justificaciones que no terminaban de convencerme. «Todo pasó muy rápido», me dijo, bajando la voz como si no quisiera que alguien más escuchara nuestra conversación. «El dueño del departamento nos presionó para desocupar antes de lo acordado, y Paola encontró ofertas muy buenas en muebles que no podíamos dejar pasar. Usted sabe cómo son las mujeres embarazadas, mamá.
Necesitan tener todo listo para sentirse tranquilas. Sus palabras tenían sentido lógico, pero algo en mi instinto maternal me decía que había información que me estaban ocultando. Durante las siguientes semanas, mis visitas a la casa se volvieron más esporádicas y más incómodas. Cada vez que tocaba el timbre, Paola tardaba varios minutos en abrir, y cuando finalmente lo hacía, siempre tenía una excusa para no invitarme a pasar. Estaba limpiando, esperaba al electricista, Carolina estaba haciendo tarea y necesitaba silencio. Las pocas veces que logré entrar, la casa se veía hermosa, pero extrañamente fría, como un showroom de revista en lugar de un hogar familiar. Una tarde de octubre, mientras caminaba por el barrio después de una de esas visitas frustrantes, me encontré con Yolanda, una vecina mayor que vivía en la casa de la esquina y que siempre estaba regando su jardín delantero a las mismas horas que yo visitaba a mi familia. «Disculpe», me dijo acercándose a la cerca que separaba su propiedad de la acera. «¿Usted es familiar de la pareja joven que se mudó a la casa beige?» Cuando le confirmé que era la abuela de Carolina y la suegra de Paola, su expresión cambió a una mezcla de confusión y preocupación. «Es que he notado algo extraño», me dijo bajando la voz, como si estuviéramos compartiendo un secreto peligroso. «La señora joven siempre dice que es su casa, que la compraron juntos, pero cuando habla por teléfono en el jardín, he escuchado conversaciones que no me cuadran». Yolanda se acercó más a la cerca, mirando hacia ambos lados de la calle para asegurarse de que nadie más pudiera escucharnos. «Ayer la oí diciéndole a alguien que pronto se iba a deshacer del problema de la suegra entrometida, que ya tenía un plan para que usted no molestara más. Sus palabras me cayeron como agua. ¡Él hará!». Me quedé paralizada en la acera, sintiendo cómo el mundo se inclinaba ligeramente hacia un lado, como cuando uno se baja de un carrusel después de dar muchas vueltas. «¿Está segura de lo que escuchó?», le pregunté con una voz que me sonó extraña hasta a mí misma. Yolanda asintió gravemente, sus ojos llenos de una compasión que me hizo entender que ella también había sido traicionada por alguien cercano en algún momento de su vida. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi sillón de lectura junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas, mientras mi mente procesaba las palabras de Yolanda una y otra vez. Deshacer del problema de la suegra entrometida. Esas palabras se repetían en mi cabeza como una canción maldita que no podía dejar de escuchar. ¿Era posible que Paola me viera como un obstáculo? ¿Era posible que mi propio hijo estuviera de acuerdo con eso? La mañana siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar. Me vestí con mi ropa más discreta, una blusa gris y pantalones oscuros. Me puse mis lentes de sol más grandes y caminé hasta la casa de la calle Eucalipto con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Me escondí detrás del auto de Minos Tiensinos. Yolanda, que estaba estacionado lo suficientemente cerca para tener una vista clara de mi propia propiedad, y esperé. A las 9:30 de la mañana, Teodoro salió hacia el trabajo como siempre, pero en lugar de besar a Paola en la mejilla como solía hacer, apenas le hizo un gesto con la mano desde el auto. 20 minutos después de que Teodoro se fuera, vi algo que me heló la sangre. Un hombre que no reconocí, alto y moreno con una camisa azul de trabajo, tocó el timbre de mi casa. Paola le abrió inmediatamente, como si lo estuviera esperando, y lo hizo pasar sin siquiera mirar hacia la calle. No era el electricista, ni el plomero, ni ningún tipo de trabajador de mantenimiento. La manera en que Paola lo recibió, tocándole el brazo y sonriéndole de esa forma coqueta que yo conocía tan bien, me dijo todo lo que necesitaba saber. Me quedé escondida durante 2 horas, viendo cómo ese hombre entraba y salía de mi casa como si fuera el dueño, llevando papeles en una carpeta manila y hablando por teléfono en el jardín delantero. En un momento dado,
Paola salió a la terraza en bata de baño, una bata de seda roja que nunca había visto antes, y se sentó en los escalones a fumar un cigarrillo. Fumar. Una mujer embarazada fumando en el jardín de la casa que yo había comprado para proteger a su bebé. Cuando el hombre finalmente se fue, Paola permaneció en el jardín hablando por teléfono. Aunque estaba demasiado lejos para escuchar las palabras exactas, su lenguaje corporal era inconfundible. Gesticulaba con las manos, se reía con esa risa falsa que usa la gente cuando está conspirando, y varias veces señaló hacia la casa como si estuviera explicando algo importante. Al final de la conversación se tocó el vientre y negó con la cabeza repetidamente. Mi corazón se detuvo. ¿Estaba realmente embarazada? ¿O eso también era parte de la mentira? Esa tarde decidí hacer una visita sorpresa. Toqué el timbre a las 4 en punto, la hora en que siempre había sido bienvenida en el pasado. Pero esta vez esperé 5 minutos completos antes de que Paola abriera la puerta. Cuando finalmente lo hizo, tenía el cabello despeinado y la ropa arrugada, como si hubiera estado durmiendo o haciendo algo que requería prisa para arreglarse. «Ángela», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¡Qué sorpresa! ¡Tan inesperada! Vine a ver cómo estás», le dije tratando de mantener mi voz normal, a pesar de que sentía como si tuviera alambres de púas enredados en la garganta. «Y a preguntarte sobre el bebé. ¿Ya tienes fecha para la próxima cita? ¿Con el doctor?» Paola se tocó el vientre automáticamente, pero su gesto se veía mecánico, ensayado, como el de una actriz que había olvidado momentáneamente cuál era su papel. «Todo está bien», me dijo rápidamente, «pero el doctor dice que necesito mucho reposo. Por eso no he podido recibirla últimamente. Le pedí si podía pasar para usar el baño. Una excusa que había usado cientos de veces en el pasado sin problemas. Esta vez, Paola vaciló, mirando hacia el interior de la casa como si hubiera algo que no quería que yo viera. «Es que estoy limpiando», me dijo finalmente, «y todo está muy desordenado. ¿Qué le parece si mejor tomamos un café la próxima semana?» Sus excusas sonaban huecas, desesperadas, como las mentiras de un niño que ha sido atrapado en falta. Pero insistí. Algo en mi interior, esa voz maternal que había perfeccionado durante 38 años de crianza, me gritaba que necesitaba entrar a esa casa. «Paola, cariño, es mi casa también», le dije con la sonrisa más dulce que pude fabricar. «No, me importa el desorden, solo necesito un momento». Y antes de que pudiera protestar más, caminé hacia la puerta con la determinación de una mujer que finalmente había decidido dejar de ser invisible. Lo que vi adentro me confirmó todas mis sospechas y me rompió el corazón al mismo tiempo. La casa estaba perfectamente ordenada. No había ningún rastro de limpieza en proceso. Pero había cosas que no habían estado ahí antes. Fotografías de Paola y el hombre de la camisa azul en marcos dorados sobre la repisa de la chimenea, ropa masculina colgada en el respaldo de una silla del comedor, zapatos de hombre junto a la puerta. Mi casa, la casa que había comprado para mi hijo y mis nietos, se había convertido en el nido de amor de Paola y su amante. «¿Dónde está Carolina?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Paola tartamudeó algo sobre la escuela y actividades extracurriculares, pero sus mejillas se habían puesto rojas como tomates maduros. Caminé hacia la cocina, donde encontré más evidencia. 2 tazas de café manchadas con pintura labial diferente, un periódico doblado en la sección, de bienes raíces con varios anuncios marcados con círculos rojos, y una carpeta manila que reconocí inmediatamente. Era la misma que había llevado el hombre desconocido esa mañana. Abrí la carpeta sin pedir permiso, sintiendo cómo mis manos temblaban ligeramente, pero decidida a descubrir la verdad completa. Adentro había documentos legales, formularios, de transferencia de propiedad, y una carta dirigida a mí que nunca había recibido.
La carta, escrita en papel membretado de un bufete de abogados, me informaba que mi hijo había iniciado un proceso legal para declararme mentalmente incompetente y transferir la propiedad de la casa a su nombre, para proteger los intereses familiares. Mis manos temblaron tanto al leer esa carta que las palabras se volvieron borrosas, pero cada línea se grabó en mi memoria como hierro al rojo vivo. Debido a la edad avanzada y el deterioro mental evidente de la señora Ángela, decía el documento, su hijo Teodoro solicita que se evalúe su capacidad para manejar propiedades de alto valor y se considere la transferencia inmediata de todos sus bienes a un tutor responsable. La fecha de la carta era de 3 semanas atrás. 3 semanas durante las cuales Teodoro me había estado llamando cada día, preguntándome cómo estaba, diciéndome que me amaba, agradeciéndome por el regalo más hermoso de su vida. Paola se había quedado paralizada en la puerta de la cocina, con la cara tan pálida que sus pecas se veían como manchas de tinta sobre papel blanco. «Ángela, yo puedo explicar», comenzó a decir con esa voz temblorosa que usan los criminales cuando los atrapan con las manos en la masa. Pero yo levanté mi mano para silenciarla, sintiendo cómo algo dentro de mí se transformaba de dolor en algo mucho más peligroso. Ya no era la abuela dulce y complaciente que había sido durante 67 años. Era una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la había estado traicionando mientras ella dormía. «¿Dónde está mi nieta?», pregunté con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Carolina era lo único que me importaba en ese momento, lo único puro que quedaba en esta pesadilla de mentiras y traición. Paola tartamudeó algo sobre la casa de una amiga, sobre tareas escolares y fiestas de cumpleaños, pero sus ojos no podían sostener mi mirada. «¿Carolina sabe lo que ustedes están haciendo?», insistí, acercándome un paso hacia ella. «Mi nieta de 8 años sabe que sus padres están robando a su abuela». Fue entonces cuando Paola mostró su verdadera cara. La máscara de nuera, dulce y embarazada vulnerable, se desplomó como un castillo de naipes en una tormenta. «Usted no entiende nada», me gritó, con una voz llena de veneno que nunca había escuchado antes. «Esta casa es demasiado grande para una vieja sola. Teodoro y yo podemos darle un uso mejor. Ustedes los viejos son tan egoístas, aferrándose a cosas que ya no necesitan». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero extrañamente me dieron claridad mental en lugar de dolor. Levanté los otros documentos de la carpeta y encontré cosas aún peores. Había un poder notarial falsificado con mi supuesta firma, autorizando a Teodoro a manejar todas mis finanzas. Había una copia de mi testamento con anotaciones en los márgenes, calculando el valor de mis otras posesiones. Había incluso fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. Fotos donde me veía confundida o distraída, seguramente para usar como evidencia de mi supuesta incapacidad mental. Mi propio hijo había estado documentando mis momentos de vulnerabilidad para usarlos en mi contra. ¿Y el bebé?, pregunté mirando directamente el vientre de Paola. ¿Realmente hay un bebé? ¿O eso también es mentira? Su mano voló automáticamente a su estómago, pero ya no con el gesto protector de una madre embarazada, sino con el pánico de alguien cuya mentira más importante estaba a punto de ser descubierta. «Por supuesto que hay un bebé», me dijo, pero su voz sonaba hueca, desesperada. «¿Por qué pregunta eso?». En ese momento recordé lo que había visto esa mañana. Paola fumando en el jardín, negando con la cabeza durante su conversación telefónica, tocándose el vientre con un gesto que ahora reconocía como puro teatro. «Porque una mujer embarazada no fuma cigarrillos en el jardín», le dije tranquilamente. «Porque una mujer embarazada no se viste con ropa tan ajustada a los 4 meses. Porque una mujer embarazada no tiene relaciones con otros hombres en la casa de su suegra».
Paola retrocedió como si la hubiera abofeteado, sus ojos llenándose de lágrimas que ahora sabía que eran tan falsas como todo lo demás. «Usted está loca», me gritó. «Por eso Teodoro quiere que la declaren incompetente. Usted ve cosas que no existen, inventa historias, nos acusa de cosas horribles». Pero mientras gritaba, su mano seguía moviéndose nerviosamente sobre su estómago, y yo pude ver claramente que no había ningún bulto, ninguna curva que indicara un embarazo de 4 meses. Caminé hacia el teléfono de la cocina. Ese teléfono fijo que había insistido en que instalaran porque me gustaba la seguridad de las líneas tradicionales. «Voy a llamar a Teodoro», le dije comenzando a marcar su número de la oficina. «Voy a preguntarle directamente sobre estos documentos, sobre el hombre que vino esta mañana, sobre el bebé que no existe». Paola se lanzó hacia mí para quitarme el teléfono, pero yo ya había marcado todos los números. Cuando Teodoro contestó con su voz profesional de oficina, yo respiré profundo y le dije: «Hijo, necesito que vengas a casa inmediatamente. Tenemos que hablar sobre algunos documentos muy interesantes que encontré en tu cocina». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo sabía exactamente de qué documentos estaba hablando, lo cual significaba que había estado planeando esta traición durante semanas, tal vez meses. «Mamá», me dijo finalmente con una voz que sonaba extraña, distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «¿Qué hace en la casa? Quedamos en que iba a avisar antes de visitarnos». Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Ya no era bienvenida en la casa que había comprado. Ya no era la abuela querida que llegaba con regalos y sonrisas. Era un estorbo que había que eliminar, un obstáculo entre ellos y su plan perfecto. «Voy para allá», me dijo Teodoro con una voz que no reconocí, fría como el acero y llena de una autoridad que nunca había usado conmigo antes. «Y mamá, por favor no toque nada más. Paola está embarazada y necesita tranquilidad». Colgó antes de que pudiera responder, y el sonido del teléfono cortándose resonó en la cocina como un disparo. Paola me miraba desde la puerta con una mezcla de pánico y triunfo en los ojos, como si supiera que la batalla final estaba a punto de comenzar y ella tenía todas las ventajas. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado a esa casa 30 minutos antes. Algo fundamental había cambiado en mi interior, como si hubiera estado durmiendo durante 67 años y finalmente hubiera despertado. Tomé todos los documentos de la carpeta, los doblé cuidadosamente y los guardé en mi bolsa de mano. «¿Qué está haciendo?», me preguntó Paola, dando un paso hacia mí. «Esos papeles no son suyos». La miré directamente a los ojos y por primera vez en mi vida usé el tono de voz que había aprendido de mi propia madre cuando alguien se atrevía a desafiarla. «Esta casa sí es mía y estos documentos son evidencia de que ustedes intentaron robarla». Paola intentó bloquearme el paso cuando caminé hacia la sala, pero yo la aparté con una firmeza que me sorprendió. En la sala, sobre la mesa de centro de cristal que yo había pagado, encontré más pruebas de la traición. Estados de cuenta bancarios con mi nombre, formularios de seguros de vida con Teodoro como único beneficiario y una lista escrita a mano con todos mis bienes y su valor aproximado. Mi departamento, mis joyas, mi auto, hasta el anillo de bodas de mi difunto esposo. Habían catalogado cada peso de mi patrimonio como si ya fuera de ellos. 20 minutos después escuché el auto de Teodoro llegar con un chirrido de llantas que indicaba que había manejado demasiado rápido. Cuando entró por la puerta principal, ya no era mi hijo. Era un hombre desesperado con los ojos brillantes de pánico y las mejillas rojas de ira contenida. «Mamá, ¿qué significa esto?», me preguntó señalando los documentos que yo tenía esparcidos sobre la mesa del comedor. «¿Por qué está revisando nuestros papeles privados?».
Nuestros papeles privados, repetí lentamente, saboreando cada palabra como si fuera veneno. Teodoro, estos papeles tienen mi nombre, mi firma falsificada, mis propiedades listadas como si ya fueran tuyas. Explícame cómo son tuyos. Su cara pasó por una serie de expresiones que me permitieron ver exactamente el momento en que decidió dejar de fingir. La máscara del hijo amoroso se desvaneció, y en su lugar apareció un extraño que me miraba con el tipo de frialdad que reservamos para los enemigos. «Mamá, usted ya no puede manejar estas responsabilidades», me dijo con esa voz paternal que usan los hijos cuando deciden que sus padres son demasiado viejos para tomar sus propias decisiones. «Está confundida, olvida cosas, toma decisiones impulsivas como comprar esta casa, sin consultarnos realmente. Paola y yo solo queremos protegerla de sí misma». Sus palabras eran ensayadas, calculadas, como si hubiera estado practicando este discurso frente al espejo durante semanas. Fue entonces cuando mostré mi as bajo la manga. Saqué mi teléfono, ese teléfono que ellos creían que apenas sabía usar, y toqué el botón de grabación que había activado desde el momento en que encontré los documentos. «Repite eso», le dije tranquilamente. «Repite la parte donde dices que falsificaron mi firma para protegerme de mí misma». La cara de Teodoro se descompuso como un globo que se desinfla, y Paola ahogó un grito desde la cocina donde había estado escuchando toda la conversación. «¿Me está grabando?», preguntó con una voz tan aguda que casi no la reconocí. «Mamá, borre eso inmediatamente». Pero yo negué con la cabeza, guardando el teléfono en el fondo de mi bolsa, donde él no pudiera alcanzarlo. «No, hijo, esta conversación se va a quedar grabada, junto con todas las otras pruebas de lo que ustedes planearon hacerme». Por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de mi propio hijo, y esa visión me llenó de una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Fue entonces cuando Teodoro mostró su verdadera naturaleza. Se acercó a mí con pasos rápidos, con esa expresión que había visto en su cara cuando era niño, y no conseguía lo que quería, pero amplificada por 30 años de resentimiento acumulado. «Deme ese teléfono», me gritó, extendiendo la mano hacia mi bolsa. Cuando retrocedí, él me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar de dolor. «Mamá, no sea terca. Esto es por su propio bien». Sus dedos se clavaron en mí, piel como garras, y supe que me dejaría moretones que durarían semanas. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de sentir miedo o dolor, sentí una claridad absoluta. Este hombre que me estaba lastimando físicamente ya no era mi hijo. Era un extraño que había usado mi amor maternal para robar mi vida, mi seguridad, mi futuro. Y ese extraño había cometido un error fatal. Había puesto sus manos encima de mí delante de testigos. «Suélteme», le dije con una voz tan fría que hasta Paola dejó de llorar para escucharme. «Suelte a su madre inmediatamente, Teodoro». Pero él apretó más fuerte, y su cara se contorsionó en una mueca de frustración y desesperación. «No hasta que me dé ese teléfono. No va a arruinar nuestros planes con sus grabaciones». En ese momento entendí que había estado viviendo con desconocidos, que había criado a un hombre capaz de lastimar físicamente a su propia madre para conseguir dinero. Fue entonces cuando alguien tocó el timbre. Teodoro me soltó inmediatamente, alisándose la camisa y respirando profundo para calmarse. «¿Quién puede ser?», murmuró Paola desde la cocina. Pero yo sabía exactamente quién era, porque había enviado un mensaje de texto antes de que llegara Teodoro. Había aprendido a usar la tecnología mejor de lo que ellos creían, y había estado preparando mi escape desde el momento en que encontré esos documentos. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Raúl, mi abogado desde hace 15 años, acompañado de un oficial de policía que me había enviado después de mi llamada de emergencia. «Señora Ángela», me dijo Raúl con esa voz profesional que siempre
Me tranquilizaba. Recibí su mensaje sobre documentos fraudulentos y agresión física. ¿Se encuentra bien? Teodoro y Paola se quedaron petrificados en la sala, sus caras pasando del pánico al terror absoluto, mientras se daban cuenta de que su plan perfecto acababa de colapsar como un castillo de naipes. El oficial de policía, un hombre joven con uniforme impecable, entró después de que yo le mostrara las marcas rojas en mi brazo, donde Teodoro me había agarrado. «Señora, ¿este hombre la agredió físicamente?», me preguntó mientras fotografiaba los moretones que ya comenzaban a formarse. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio al ver cómo mi propio hijo era tratado como el criminal que había demostrado ser. «Sí, oficial. Mi hijo me agarró del brazo cuando me negué a entregarle mi teléfono donde tengo grabada su confesión sobre falsificar documentos legales». Raúl revisó todos los papeles que yo había rescatado, su expresión volviéndose más seria con cada documento. «Esto es falsificación de documentos, fraude de identidad e intento de apropiación ilegal de bienes», me explicó mientras organizaba las pruebas en su maletín de cuero. «Señora Ángela, usted es la única propietaria legal de esta casa, según los registros oficiales. Ellos no tienen derecho a estar aquí sin su permiso». Sus palabras cayeron sobre Teodoro y Paola como rocas pesadas, y pude ver cómo se desplomaban internamente al darse cuenta de que habían perdido. «¡Esto es ridículo!», gritó Paola desde la cocina. Su voz quebrada por lágrimas que ahora sabía eran de desesperación y no de tristeza. «Ángela está confundida. Nosotros vivimos aquí. Tenemos derecho». Pero el oficial negó con la cabeza mientras leía los documentos oficiales que Raúl le había mostrado. «Señora, esta propiedad está registrada únicamente a nombre de Ángela Martínez. Si ella les pide que se vayan, ustedes deben desalojar inmediatamente o enfrentarán cargos por allanamiento». Teodoro intentó un último recurso desesperado. Se acercó a mí con esa expresión suplicante que había usado de niño cuando rompía algo valioso, con los ojos llenos de lágrimas que podrían haber sido reales o calculadas. «Mamá, por favor», me dijo con una voz quebrada. «Soy su hijo. Usted no puede hacerme esto. Pensé que me amaba». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, porque parte de mí todavía lo amaba. Todavía recordaba al niño que había criado con tanto cariño. Pero ese niño había muerto, asesinado por la codicia y la traición. «Yo te amo», le dije tranquilamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Te amé durante 38 años. Te di todo lo que tenía, incluyendo esta casa. Pero tú no me amas a mí, Teodoro. Tú amas mi dinero, mis propiedades, lo que puedes obtener de mí. Y cuando no fue suficiente, decidiste robar el resto». Mi voz se mantuvo firme a pesar del dolor que me atravesaba el pecho, como una lanza ardiente. El oficial le dio a Teodoro y Paola exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Raúl se quedó conmigo mientras ellos subían y bajaban las escaleras como zombis, cargando maletas y cajas con esa mirada vacía que tienen las personas cuando se dan cuenta de que han perdido todo por su propia estupidez. Paola lloraba sin parar, pero ya no fingía estar embarazada. Su vientre había vuelto a ser plano, confirmando lo que yo ya sabía. Cuando finalmente se fueron, arrastrando sus pertenencias hacia un taxi que los esperaba en la calle, Teodoro se detuvo en la puerta para mirarme una última vez. «Mamá», me dijo con una voz que sonaba como la de un niño perdido. ¿De verdad nunca va a perdonarme? Lo miré durante un largo momento, memorizando su cara, grabando en mi corazón la imagen del hijo que había perdido para siempre. «Teodoro», le dije finalmente, «no hay nada que perdonar. Los ladrones no necesitan perdón, necesitan consecuencias». Esa noche me quedé sola en la casa que había comprado para mi familia
caminando por los cuartos vacíos donde había imaginado tantos momentos felices que nunca existirían. Pero, extrañamente, no me sentía triste. Me sentía liberada, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente lo hubiera soltado. Al día siguiente puse la casa en venta y una semana después ya tenía 3 ofertas por encima del precio pedido. Con el dinero de la venta, compré un departamento pequeño y luminoso en un edificio para personas mayores, con una terraza llena de sol donde planté geranios y hierbas aromáticas. 6 meses después, Carolina apareció en mi puerta. Había crecido varios centímetros y tenía esa mirada sabia que adquieren los niños cuando descubren que los adultos también pueden mentir y lastimar. «Abuela», me dijo sin más preámbulos, «mis papás me dijeron que usted estaba loca, pero yo sé que ellos son los que estaban mal». La abracé contra mi pecho, inhalando el aroma de su champú de fresa, sintiendo cómo mi corazón se reparaba un poco con su presencia. «¿Quieres ayudarme a plantar tulipanes en la terraza?», le pregunté. Ella asintió con una sonrisa que era exactamente igual a la de su abuelo, y juntas nos arrodillamos en la tierra húmeda, plantando flores que florecerían en primavera. Teodoro y Paola nunca más tocaron mi nombre. Nunca más aparecieron en mi vida. Pero Carolina venía cada sábado, y juntas construimos una nueva familia, pequeña pero real, basada en amor verdadero, en lugar de en dinero y mentiras. Al final, había ganado lo único que realmente importaba: mi dignidad, mi tranquilidad y el amor puro de una nieta que me veía como realmente era.